Hola, ¿cómo va? Vamos a analizar las formas gramaticales de enunciar la existencia de Dios. Básicamente vamos a analizar la forma gramatical eh, y su semántica y su significado profundo a través del enunciado Dios existe, ¿no? Eso es lo que queremos pensar en la frase Dios existe y cómo puede ser desmenuzada lógica y ontológicamente, ¿no? La frase. Eh, y el disparador es un texto de Gabriel Zanotti que dice, eh, no encaja la noción de existencia de la lógica matemática clásica en el enunciado Dios existe como existe al menos un X, tal X, que tal X es P. Porque un X es un concepto vacío o un ente posible. Y un X, este X, es P, es decir, este X existe. Entonces, sí, existe un ser que tal ser existe, digamos, ¿no? Eh, y porque allí la existencia es el predicado de un ente posible, ¿no? Con todo lo que implica eso, ¿no? En Avicena. Ya vamos a ver bien eso. A lo sumo se podría decir que si se quiere formalizar lo que Santo Tomás tenía en mente, debería utilizarse un predicado no de segundo nivel, sino de primer nivel, que se afirma no de un objeto posible, sino de un objeto real, efectivamente real, como este elefante existe. Veamos. Entonces tenemos predicados de primer nivel y predicados de segundo nivel. El predicado de segundo nivel supone que el sujeto de la oración es un ente posible. ¿Sí? Es un ente posible. Y el predicado de primer nivel supone que el sujeto es un ente fáctico real, ¿no? Con lo cual, bueno, se cae en una tautología. Si yo digo esta lapicera existe, el verbo existe no le está agregando algo a el hecho de esta lapicera. O sea, cuando yo digo esta lapicera, ustedes ya suponen, como a priori, evidente, a la vista, que existe. Eh, a priori en el sentido que no necesita demostración racional, ¿no? Si yo digo esta lapicera existe, ¿no es cierto? Eh, en realidad, este, la existencia de esta lapicera es lógicamente posible, ¿sí? No es contradictoria con su esencia, digamos, eso sería. Cuando yo digo, por ejemplo, esta lapicera es lógicamente posible, estoy diciendo, no repugna al intelecto que una lapicera exista. Pero, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, existe un círculo de 4 ángulos, ustedes van a decir, pero no es posible que un ente así exista, porque es imposible que un círculo tenga ángulos, y 3 ángulos, digamos, ¿no? Eh, ángulos en el sentido geométrico del término clásico, ¿no? Con lo cual, acá ya tenemos una, una nueva concepción de posibilidad, que es una posibilidad lógica, ¿no? Esta lapicera lógicamente es posible, pero es ontológicamente real. ¿Por qué es posible? Porque no es inconsistente lógicamente.
Y es real porque ontológicamente es actual. Lo contrario de la posibilidad en ontología es la actualidad. Por ejemplo, una semilla es árbol en potencia, por lo tanto no es árbol en acto. Nada puede ser en el mismo sentido potencia y acto, ¿se entiende? Por ejemplo, la madera en el árbol es guitarra en potencia, puede ser guitarra, pero no es guitarra en acto. Nada puede ser en el mismo sentido potencia y acto, son contrarios potencia y acto. Entonces, que yo diga esta lapicera es real, significa no es posible, en términos de no es potencial, en el sentido ontológico del término. Pero si yo digo esta lapicera es posible y es real, entiendo por posible, no en el sentido ontológico de lo contrario al acto, es decir, poder ser, sino en el sentido de consistente con su esencia. Esta lapicera es consistente con todo lo real, no repugna al mundo de los entes que una lapicera exista, no es contradictorio con los primeros principios ni con la realidad del mundo que una lapicera exista, no es contradictorio. Sí sería contradictorio que yo diga existe un hombre que no muere, que no tiene la posibilidad de morir. Eso sí es contradictorio con el principio del hecho humano de que somos ser para la muerte. Entonces, ente posible, en el sentido lógico y no ontológico, es el ente cuya noción no repugna a la mente. Nosotros dijimos entonces que hay predicados de primer nivel y predicados de segundo nivel, y que los predicados de primer nivel predican la esencia o la existencia de un ente efectivo con el cual nosotros nos topamos, ¿no? Y por eso es tautología, ¿sí? Si yo digo ecce homo est, este hombre existe, estoy redundando, estoy diciendo en el est lo mismo que en el ecce, ¿sí? Este hombre existe es redundar, porque es obvio que este hombre, al ser este hombre, ese hombre existe. Dios en sí mismo es un ente posible y también es un ente real. Entiendan por ente algo que es. Obviamente él propiamente y ontológicamente no es un ente, es el ser, ¿verdad? Pero estamos hablando gramaticalmente, es algo que es, por lo pronto. Después ya veremos bien. Dios es un ente posible. ¿En qué sentido es posible? ¿Que en él hay potencia? ¿Significa que en él hay algo que no está en acto? No. No hablamos en el sentido ontológico. Cuando decimos que Dios es un ente posible, decimos, no repugna al intelecto que un ser como Dios exista. Al contrario, al intelecto, de alguna manera, le conviene, es connatural al intelecto concebir que detrás de todo efecto hay una causa y todos los principios te llevan a Dios. Cuando yo digo entonces que Dios es un ente posible, estoy diciendo no es contradictorio que Dios exista. Que Dios exista no contradice nada verdadero. Pero también estoy diciendo Dios en sí mismo es un ente real. Es un ente real. Y es el más real de todos los entes. Y es el más verdadero de todos los entes. Y es el único ente, entre comillas ente, que es acto puro, con lo cual Dios es el ser. Dios es. Muchas veces se escucha argumentar en contra de la existencia de Dios. Bueno, Dios podría crear una piedra que Él mismo no pudiera levantar, y eso es muy gracioso.
Porque evidentemente, si yo respondo que Dios no puede crear tal piedra, ahí me va a decir, ah, entonces Dios no puede hacer todo. Dios no es todopoderoso. Hay algo que Dios no puede hacer, que es crear semejante piedra. Ahora, si yo digo Dios puede crear esa piedra, me dirán de todas maneras, Dios no es todopoderoso, porque existiría una piedra que Él no puede levantar. Y parecería que con eso ya Dios no existe porque no es todopoderoso. Pero la imposibilidad no está en Dios, la imposibilidad está en ese ente que es ese tipo de piedra. Ese tipo de piedra no es un ente posible, es una imposibilidad de la piedra, de ese tipo de piedra poder existir, porque no es posible que un ente, que ese efecto, sea mayor que la causa. Bajo ningún punto de vista el intelecto puede entender, puede aceptar que el efecto sea mayor que la causa. De ninguna manera el efecto es mayor que la causa. ¿Se entiende eso? Entonces Dios es un ente posible en términos lógicos y es un ente real, es decir, es actual, no está en potencia, no es posibilidad de ser, es realidad de ser. Pero es un ente real en sí mismo, a priori, pero para nosotros a posteriori. Nosotros no captamos inmediatamente que Dios es. Necesitamos una demostración, porque Dios no se nos aparece de forma evidente como la lapicera. Yo no necesito que alguien me pruebe que esta lapicera existe. Pero sí, Dios no me aparece tan evidente como la lapicera. ¿Se entiende? Bien. El único filósofo que va a usar predicados de segundo nivel, para analizar las cosas, es Descartes, ¿no? Descartes va a decir, es esa mesa, esa silla, ese piso, son entes posibles, pero yo necesito probar que existen verdaderamente. ¿Sí? Es decir, Descartes es el primero, en realidad es el que mejor ha formulado, no es primero, pero sí porque hay otros escépticos, ¿no? Pirrón de Hélice, pero es el más grande que va a cuestionar, digamos, la captación inmediata del ente, ¿no? Para Descartes es dudoso que esta lapicera exista. Pone en cuestión, dice Descartes, hay que demostrar racionalmente que esta lapicera existe. Hay que argumentarla la existencia de la lapicera. Pero no, para Tomás no. Para Tomás el hecho de que esta lapicera exista es redundar. Es evidente. ¿Qué significa? Está a la vista. Videre significa ver, ¿no? Bueno. Entonces, el predicado de segundo nivel dice, Dios existe, ¿no? Como predicado de segundo nivel. Dios es el sujeto, existe es el verbo de la oración. ¿Ah? Si es el predicado de segundo nivel, Dios es un ente posible. ¿Posible en qué sentido? Posible. Posible en el sentido ontológico, no en el sentido lógico. Posible en el sentido de Avicena, de que, bueno, existe la posibilidad, de decir, la potencialidad, ¿no es cierto?, de que algo exista. Evidentemente que ahí hay una lógica, es decir, no hay una contradicción, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que en este ente hay una potencia que debe recibir el acto, que recibe el acto de existir. Por ejemplo, yo les digo, existen los extraterrestres. Para todos ustedes es obvio, evidente, lógico, y está descartado que todos los extraterrestres existen, o que existen los extraterrestres, de ninguna manera. Entonces,
Los extraterrestres son entes posibles y que necesitan ser demostrados en su existencia. Por ejemplo, son posibles en cuanto que no repugna al intelecto que haya vida en otro planeta. No es contradictorio con lo que sabemos del mundo y con lo que tenemos por principio de la realidad que haya vida en otro planeta. No es contradictorio. A la razón no le repugna esa idea. Uno puede aceptar o no, pero no le repugna al intelecto. Y por otro lado son posibles en el sentido de que metafísicamente no existen de manera necesaria. Son posibles porque reciben el ser. No son necesariamente. Los que son necesariamente son los principios, lógicamente, y Dios en término ontológico. Por ejemplo, que cada ente sea igual a sí mismo, eso es un principio necesario, forzoso. Y en términos ontológicos, Dios existe necesariamente porque Dios no puede no ser. No se puede negar la existencia de Dios, en el sentido de, no se puede negar, una vez habiendo aceptado que Dios es el ser, que Dios en un momento no haya sido o que Dios habrá de no ser. Dios es un ser necesario. No puede negarse su acto. Es acto puro, presente, permanente y eterno. Entonces Dios, en el predicado de segundo nivel, es un ente posible porque necesita ser demostrado, no es evidente, es posible, necesita ser demostrado a posteriori, y en ese sentido es un predicado de segundo nivel que usa al sujeto como ente posible, ¿no? Posible, que no le repugna al intelecto que exista, pero que a su vez necesita ser demostrado porque no es evidente. Ahora, cuando se dice Dios existe en el predicado de segundo nivel, la existencia es accidental al sujeto. ¿Qué significa esto? Que la existencia le adviene al sujeto como exterior al sujeto, como extrínseca al sujeto. Porque si la existencia fuese intrínseca al sujeto, el sujeto no sería un ente posible. Es un ente posible porque necesita ser demostrado. Y necesita ser demostrado porque no es evidente. Y no es evidente porque la existencia no está implícita en la esencia del sujeto. Cuando se entiende lo que es el sujeto y se entiende que ese sujeto existe necesariamente, ya no es un ente posible, por lo tanto es evidente, por lo tanto no necesita ser demostrado. Pero dijimos que en los predicados del segundo nivel, Dios es un ente posible. Al ser un ente posible, necesita ser demostrado, porque no es evidente. Y por lo tanto, la existencia es extrínseca a su esencia. Es decir, el sujeto recibe el acto de ser, porque la existencia le es añadida a la esencia del sujeto. Bueno, acá tenemos un problema ontológico gravísimo, porque Dios no es un ente posible y su ser no le es accidental a su divina sustancia, sino que el ser de Dios forma parte de todo lo que es la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es ser. Quiere decir que si nosotros pudiésemos captar evidentemente y directamente la esencia de Dios, la concebiríamos como existente, necesariamente siendo. En ese sentido, Anselmo tiene razón. Dios es evidente. Si nosotros tuviésemos la facultad de conocer la esencia de Dios, sabríamos que Dios necesariamente existe. El problema de Anselmo es que no se da cuenta que Dios es evidente en sí mismo. Pero para nosotros Dios no es evidente. Necesita ser demostrado. Pero no es potencia. Necesita ser demostrado porque nosotros somos potencia con respecto a Él. Porque nosotros
necesitamos actualizar lo que Él es en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Pros nos, para nosotros. Es potencia con respecto a nosotros, pero no en sí mismo. Es potencia intelectiva, pero es acto puro real, digamos. Acá tenemos un problema ontológico, entonces no podríamos predicar Dios existe desde los predicados de segundo nivel, porque entenderíamos que Dios es un ente posible y con ello que la existencia es accidental a su esencia, que en Dios hay accidentes y por lo tanto que en Dios hay potencias, que Dios es un ente que puede o no puede ser. Vamos al predicado de primer nivel. Dios existe. Dijimos que el predicado de primer nivel dice esta lapicera existe, este elefante existe. Ya solucionamos con los predicados de primer nivel que Dios ya no es un ente posible. Ahora decimos que Dios es un ente real, real. Porque Dios es real, semejante, no idéntico, pero semejante a cómo la lapicera nos es real. En sí mismo, Dios es relativamente semejante a cómo es para nosotros real la lapicera. Si yo tuviese contacto con Dios y supiera quién es Él, no necesitaría probar la existencia de Dios, porque sería evidente para mí. Como para mí es evidente la existencia de la lapicera, y no necesito probarla, salvo Descartes, que es el que necesita probarla, a la existencia de las cosas. Por eso utiliza predicados de segundo nivel, porque no toma al sujeto como ente real, sino como ente posible. Y tomar al sujeto como ente posible, bueno, es la potencia de la lógica. La lógica siempre va a tomar todos los entes desde la posibilidad, desde la posibilidad lógica y desde la posibilidad ontológica. Por eso toda lógica es esencialista, ¿no? Eso es así. Dijimos que los predicados de primer nivel toman a Dios como sujeto, y este sujeto es un ente real, como decir, esta lapicera existe, es un ente real, evidente. No necesita ser probada la existencia de esta lapicera. Y dijimos que el verbo existe ya no es accidental, sino que al ser un ente real, su existencia se cae de maduro, está implícita en la noción de lo que aparece el ente, de la forma en la que aparece el ente. Yo digo, esta lapicera existe, el existe está de más, porque se supone que esta lapicera, todo predicado que yo lo añado a la lapicera existente, no a la lapicera imaginaria, posible o pensada. Esta no es una lapicera pensada, es una lapicera real. Acá solucionamos el problema de que Dios acá es evidente. Pero claro, nosotros nos valemos del predicado de segundo nivel como si Dios fuese evidente, como si Dios fuese un ente real como la lapicera, en cuya realidad captamos inmediatamente su existencia. Pero claro, Dios es evidente para sí mismo, pero no para nosotros. Con lo cual parecería que tenemos que agarrar los predicados de segundo nivel y tratar a Dios como un ente posible. Pero Dios no es un ente posible. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Por qué el lenguaje no puede hablar de Dios? Claro, el verbo existir, yo digo, esta lapicera existe. El verbo existe no le añade al concepto de esta lapicera nada. En términos lógicos, la lapicera es necesaria, en el sentido de que yo cuando concibo, en términos ontológicos, esta lapicera es necesaria fácticamente, en el sentido de que siempre que esta lapicera sea esta lapicera, yo a esta lapicera la contemplo como existente, digamos. Pero es imposible que exista, ¿no es cierto?, y no exista a la vez.
Por lo cual, esta lapicera o existe o no existe. Pero mientras sea esta lapicera, existe. Entonces es evidente, digamos. No necesita ser demostrada. Pero Dios es evidente y sin embargo necesita ser demostrado. Y acá empieza el problema, ¿no? Acá hay un problema lógico en el enunciado de primer nivel, porque nuestro logos, nuestro intelecto, no puede captar directamente la esencia de Dios. Nuestro logos necesita llegar a Dios a través de otros entes, valerse de otros entes para llegar a Dios. No puede llegar a Dios directamente, con lo cual no podemos captar a Dios evidentemente. Entonces los predicados del segundo nivel nos sirven en cuanto que nos muestran la necesidad que tenemos nosotros de probar la existencia de Dios. Los predicados de primer nivel nos revelan que el lenguaje tiene que hablar como si Dios fuese evidente en sí mismo, puesto que Dios es evidente en sí mismo. El problema es que Dios es evidente en sí mismo, con lo cual parecería que los predicados de primer nivel tienen la razón, pero por otro lado decimos que Dios necesita ser probado. No es evidente para nosotros. Nuestro logos no capta a Dios como necesario a priori. Nuestro logos tiene una noción de Dios, pero no lo concibe como necesario a priori. No lo concibe como siendo necesariamente a priori, sino a posteriori. A través de un análisis minucioso de los entes, se llega a la causa por el efecto, se llega al fenómeno por el fundamento, se llega al ser por el ente. Si tu razón no capta intuitivamente que la lapicera existe, si tu razón capta intuitivamente que la lapicera existe, no necesita demostraciones racionales. Caemos en los predicados de primer nivel. Dios es evidente en sí mismo, Él no necesita ser demostrado para Él mismo. Pero nosotros sí necesitamos la demostración, porque nosotros no conocemos a Dios como Dios se conoce a sí mismo. Entonces, los predicados de segundo nivel nos colocan ante un problema ontológico, y es que colocan a Dios como ente posible y a su existencia como accidental. Hay problemas ontológicos gravísimos. Y los predicados de primer nivel nos colocan en un problema lógico, ya que nos hacen concebir a Dios desde una noción a la cual nosotros no tenemos acceso. Nosotros no tenemos acceso a la esencia de Dios. No sabemos lo que Dios es, por lo cual no podemos deducir de su esencia ninguna existencia. Entonces, en los predicados de segundo nivel tenemos problemas ontológicos. Dios no es un ente posible, ni su existencia accidental, y en los predicados de primer nivel tenemos problemas lógicos. No nos podemos topar con Dios como ente real, y no podemos descubrir en su esencia su existencia, es decir, que su existencia no sea un agregado del sujeto, ni un añadido de su esencia, sino que sea su ser, su existencia, la constitución misma, idéntica de su esencia. Entonces, los problemas ontológicos y lógicos parten desde el punto de vista que el problema ontológico parte de la realidad de que Dios no es evidente, es un hecho. Dios no es evidente y es un hecho. Pero mi razón me dice que si Dios existe, es evidente en sí mismo que Él existe. Y su esencia es ser. Es decir, su existencia está implícita, está adentro de la esencia de lo que es Dios.
Y el problema ontológico es que nosotros no nos podemos topar con Dios directamente. No tenemos acceso a Dios directamente. Con lo cual, si aceptamos los predicados de segundo nivel o aceptamos los predicados de primer nivel, vamos a tener problemas ontológicos, tratando a Dios como algo que no es, y problemas lógicos, porque nunca vamos a tener acceso a la esencia de Dios directamente. Entonces, resumamos. Los predicados del segundo nivel son aquellos que contemplan al sujeto como ente posible que necesita ser demostrado. Dios necesita ser demostrado. Y es un ente posible en términos lógicos, porque no repugna a la razón que Dios existe. Pero no es un ente posible en términos ontológicos, que es lo que está queriendo mostrar el predicado del segundo nivel, y colocando a su existencia como accidental a su esencia. Este es un problema ontológico. Dios no es a la manera del Minotauro que debe ser probado, o a la manera de las islas bienaventurados que deben ser probadas. No es un ente semejante a ellos en eso. Pero por otro lado, nosotros no nos podemos topar con la esencia de Dios directamente, con lo cual, si nosotros queremos aplicar la noción Dios existe desde el predicado de primer nivel, suponemos que Dios es un ente real y que su existencia es esencial a su propia esencia, su ser, digamos, ¿no? El problema es que nosotros no tenemos acceso directo a esa noción. Ahí hay un problema lógico nuestro. No tenemos acceso a esa noción. Entonces, curiosamente, lo ontológico y lo lógico son irreconciliables. O aceptamos que de hecho Dios no es evidente y lo tratamos como potencial, o aceptamos que Dios es evidente y negamos la necesidad de la demostración. Los caminos ontológicos y los lógicos pocas veces se concilian, porque el rigor de la lógica exige una univocidad que no existe en la realidad. En la realidad nosotros no podemos conocer nada exactamente unívoca e idénticamente. Podemos utilizar univocidades de término, pero no conocer idéntica la identidad pura y absoluta de las cosas. Y no tenemos contacto con las esencias puras, directas e inmediatamente, sino siempre a posteriori y a través de una abstracción. Así que una lógica que está subsumida en una ontología, como en Aristóteles, siempre va a conocer analógicamente. Y una univocidad y una ontología que está subsumida a la lógica, siempre va a querer conocer idénticamente las cosas, unívocamente las esencias, y no lo va a poder hacer porque la imposibilidad lógica de nuestro intelecto no permite que podamos conocer realmente y directamente la esencia de las cosas. Porque nosotros somos entes posibles. Y esa imposibilidad nuestra es fruto de la composición ente y acto de ser y esencia que tenemos nosotros los seres humanos. Bueno, chao.